Sí, sí, marzo hasta el no sé si son ideas mías, pero no se escucha nada.
¿Ahí se escucha? Chicos, ¿se escucha? Ahora sí, tutor. Fuerte y claro. Discúlpenme. Entonces, ¿dónde nos quedamos hasta donde se escuchaba? La primera parte se escuchó, la primera parte donde presentaba la pantalla de la rúbrica de evaluación, o tampoco se escuchó. No, solamente se escuchó cuando No, usted dijo que profe. iba a buscar la tablet y de ahí se silenció todo. Ajá. Ok. Bueno, entonces vamos a revisar otra vez la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Es importante revisar la rúbrica de evaluación. Es que me toca estar cambiando de tablet a computadora, pero permítanme, yo lo voy a hacer. Entonces voy a... Listo. Ahí me siguen escuchando, chicos. Sí, señora, él escucha. Perfecto. Entonces, bueno, entonces comentaba, ¿cierto? Que el ejercicio que nos compete en este CIPAS es el ejercicio 2 de la tarea 3 de la tarea 3 de la unidad 3, ¿cierto? Y ese ejercicio es un ejercicio de integración numérica, ¿cierto? Recuerden que la interpretación de la integral en cálculo de una variable es el área bajo una curva, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio nos dan en particular varios literales. Ustedes deben escoger qué literal van a trabajar, bien sea A, B, C, D o E, ¿cierto? Y realizar la integral adecuadamente por el método numérico. Según la rúbrica de la evaluación, hay que hacer lo que hacemos de forma repetitiva, que es hacer una portada en una celda Markdown, ¿cierto? Presentar el ejercicio en una celda Markdown, hacer una revisión teórica de integración numérica, ¿cierto? Y lo que nos va a interesar en este caso es esta parte de acá, que es que tenemos que construir un código que calcule la integral de forma numérica, ¿cierto? Por los esquemas de trapecio simple y la regla de trapecio compuesto para 15 particiones y 20 particiones. Entonces, ese es el ejercicio que nos va, digamos, a congregar. Construir, digamos, un método numérico que permita calcular la integral, la regla del trapecio simple y la regla del trapecio compuesto. Nótese, ¿cierto?, que en este caso no se pide hacer el ejercicio por otros métodos numéricos. Existen más métodos numéricos además de la regla del trapecio para calcular la integral, pero solamente se pide por trapecio simple y trapecio compuesto. Es decir, en este caso no vamos a requerir que lo hagan, por ejemplo, por la regla de Simpson o por la regla de Gauss. Solamente nos interesa que se haga por trapecio simple y por trapecio compuesto, ¿cierto? Entonces, bueno, cambiamos otra vez de pantalla, ¿cierto? Entonces, cambiamos de pantalla. Voy a compartir. Ok. Entonces, vamos a entender qué es exactamente la regla del trapecio. Entonces, hace un rato comentaba que fundamentalmente el cálculo de la integral, ¿cierto?, va a ser simplemente el cálculo del área bajo la curva. Entonces, el área bajo esta curva, pues es definitivamente esta área que aparece acá, y es esta área, ¿cierto? Como ustedes pueden notar, pues es un área que tendría que calcular como una integral de forma exacta. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, digamos, en el método numérico? Puede ser que esa área sea muy difícil de calcular, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una estimación, ¿cierto?, de cuál es el valor precisamente de esa área, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacíamos antes en el caso de sumas de Riemann? En el caso de sumas de Riemann, ¿cierto?, lo que hacíamos era lo siguiente. En sumas de Riemann, lo que hacíamos era que calculábamos la integral como un cuadradito, ¿cierto? Entonces lo que decíamos era, ok, entonces en general esa integral, yo la voy a construir, ¿cierto? Esta integral simplemente es el área de este triangulito, ¿cierto? Y esa era nuestra primera aproximación para el área. Decíamos, el área simplemente es esta área que calculamos por la suma de Riemann, ¿cierto? Entonces, Qué pena, profe, ¿usted está dibujando? sí, ya se proyectó el dibujito, ¿cierto? Sí, pero no le ha hecho ninguna modificación todavía.
No se ve una rayita como Fucsia. morada. Sí, Fucsia, eso, bueno, ahí listo, voy. listo. Sí, Ahí voy. señor. Entonces, como hacíamos por sumas de Riemann, decíamos el área simplemente es el área contenida en este cuadradito fucsia, ¿cierto? Entonces vamos a decir cuánto es esa área, ¿cierto? Entonces decíamos, ok, lo que teníamos antes era que, en principio, el área, vamos a llamarlo área de Riemann, ¿cierto? Entonces, el área de esta zona que voy a pintar en fucsia, esta área, que la voy a llamar área calculado por Riemann, ¿cierto? Vamos a llamarlo A sub R. Entonces, esa área A sub R, que es el área de este segmentito, que voy a pintar en fucsia, esa A sub R, uno la calculaba, entonces uno llegaba a que el A sub R, como es un cuadradito, ¿cierto? El área simplemente es lado por lado, ¿cierto? Entonces, para ese cuadradito fucsia, el área, que voy a llamar AR, pues simplemente era igual, ¿cierto? A la base por la altura. Entonces, la base es simplemente la diferencia de B menos A. Y para el cuadradito fucsia, definitivamente lo que sucede es que la altura era simplemente F de A. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Perfecto. Pero entonces, ¿qué se ve? Lo que se ve de inmediato es que ese cálculo del área, pues no es muy preciso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ve que, por ejemplo, este pedazo de aquí, pues en principio Exacto. no Lo que está bajo la está, curva todavía falta. todavía falta, ¿cierto? No está contribuyendo. Claro, si uno hace particiones cada vez más finas, pues definitivamente esa área que no se está teniendo en cuenta, pues definitivamente se va a estimar o se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Pero así puesto en grande se ve que ese pedazo en azul definitivamente no se está contabilizando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un mecanismo que mejore las sumas de Riemann, ¿cierto? Y que no tenga en cuenta nada más el pedacito en fucsia, sino que además tenga en cuenta el pedacito que no hemos considerado. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, ¿cómo hago esa estimación o cómo le sumo ese otro pedacito? Entonces, la forma de hacerlo, en el caso de la regla del trapecio, ¿cierto? Eso depende de cada regla. Pues la regla del trapecio es que uno puede construir aquí un trapecio. ¿Qué significa eso? O sea, uno puede construir una figurita que va a ir entre este punto A y este punto B y va a ser una línea recta. O sea, uno puede construir precisamente esta línea recta que estoy pintando acá, ¿cierto? Y entonces uno puede calcular cuál es el área asociada, por ejemplo, a ese trapecio. La voy a llamar el área del trapecio. Piense que si yo sumo, dejémoslo así, lo voy a llamar AT, ¿cierto? Es el área del trapecio. Entonces, fíjese, entonces el área del trapecio la voy a pintar de otro color, de ese color rojo, y lo voy a señalar acá. Entonces voy a pintarlo en rojo, voy a hacer líneas acá. Se dirán, definitivamente todavía la suma de esas dos áreas, la fucsia y la roja, pues no es todavía el área del rectángulo, pero definitivamente Sigue la siendo suma inexacta. sigue siendo inexacta, pero definitivamente mejora mucho respecto al caso de sumas de Riemann, ¿cierto? Entonces, vamos Sí, a señor. poner acá arriba el área del trapecio. Entonces vamos a decir, bueno, entonces vamos a calcular el área del trapecio. Y entonces el trapecio fundamentalmente es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces para un triángulo rectángulo, el área de un triángulo rectángulo es un medio de la base por la altura, ¿cierto? Entonces esta área de acá, del trapecio, vamos a ponerla un poquito más corrida, el área del trapecio, simplemente, que es la parte roja, va a ser un medio de la base sigue siendo la misma, es B menos A, ¿cierto? Por la altura, ¿cierto? Pero la altura en este caso simplemente va a ser F de B menos F de A. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces, Ahí lo único esa... es que al triángulo le sigue faltando una parte, ¿no? Porque la línea eh, azul eh, corta un lado rojo del triángulo. Entonces ahí tiene que compensarse eso.
Tiene que compensarse eso, pero eso lo vamos a compensar con muchas particiones. Si hacemos esto muy finito, muy pequeñito, entonces lo que va a pasar es que finalmente esa aproximación va a ser cada vez mejor, ¿cierto? Pero por el momento lo estamos haciendo así, digamos, como que en grande, y se ve que definitivamente todavía hay un defecto en este cálculo del área bajo la curva. Entonces, ¿cuál sería el área? Entonces, si ya calculamos el área total, ¿cierto? Entonces, la voy a llamar el área de la zona azul, la voy a poner en azul. El área de la zona azul, ¿cierto? Que va a ser el área total, vamos a llamarlo llamarlo nada más A, pues simplemente va a ser la suma de lo que está en rojo, que es lo que dice el trapecio, o pongámoslo mejor al revés. Primero lo que dice el Riemann, ¿cierto? O el rectángulo, entonces va a ser la suma de lo que dice este color fucsia, que es el área del rectángulo, o de lo que dice Riemann, más lo que dice lo rojo, que va a ser el área asociado al trapecio, ¿cierto? Ya si uno hace ese calculito, vamos a hacerlo aquí de este lado, pues simplemente eso va a ser igual a, bueno, lo que dice lo fucsia, que lo fucsia es B menos A, ¿cierto? Por F de A. Más lo que dice lo rojo, que es un medio de la base, que es B menos A, por la altura del triángulo, ¿cierto? Que es F de B menos F de A. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el calculito. Entonces, ¿cuánto nos da esa suma? Entonces, fíjense que en esta suma se ve de inmediato que B menos A es un factor común. Entonces, yo puedo sacar de factor común B menos A. Entonces, puedo sacar de factor común B menos A. Lo voy a hacer, voy a correr esto un poquito para poderlo hacer a un lado para que la fórmula me quede abajo. ¿Cierto? Entonces, voy a correr esto un poquito para acá. Corro un poquito para acá. Ahí corrito un poquito, ¿cierto? Y entonces esto va a ser igual a, ya lo voy a poner todo en azul porque va a ser resultado de la suma, entonces esto va a ser igual a, saco de factor común B menos A. B menos A es factor común de ¿quién? B menos A es factor común de F de A, ¿cierto? Si quieren vamos a ponerlo en código de colores para que se note en todo caso, para que se note el código de colores. Entonces voy a poner el F de A en fucsia. Entonces va a ser F de A en fucsia, ¿cierto? Más, en rojo, va a ser más un medio de F de B menos F de A. O sea que eso va a ser un medio, ponerlo así, vamos a ponerlo F de B menos F de A sobre 2. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? ¿O todo está bien? Sí, profe. ¿Todo claro? Bien. Sí, señor. Todo claro. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Fíjense, si yo hago esta suma que está en el paréntesis azul, lo voy a poner negro para cambiar un poquito de color. Fíjense que esta suma va a ser lo siguiente. ¿Va a ser qué? Va a ser F de A menos un medio de F de A. O sea que es 1 menos un medio. Y entonces eso nos quedaría simplemente un medio, ¿cierto? De F de A más un medio de F de B. Todos vemos esa operación. Sí, Simplemente señor. sería el fucsia, que es un 1, ¿cierto? Y el rojo, que es menos un medio. Entonces sería esto 1 menos un medio, pues me queda un medio, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el resultado final al que queríamos llegar? El resultado final va a ser que el área, ¿cierto? Asociada al trapecio en esta aproximación, simplemente va a ser igual, ¿cierto? A B menos A, que lo tenía allá afuera, B menos A, ¿cierto? Sobre 2, que es el factor común que hay entre F de A y F de B. Todo eso multiplicando ¿a quién?
a f de A más f de B. ¿Cierto? Entonces vamos a poner eso en un cuadrito para que quede como guardado. Vamos a poner un cuadrito rojo. ¿Cierto? Y ese va a ser el resultado importante para la construcción de, digamos, la regla del trapecio. La regla del trapecio lo que dice es que fundamentalmente el área es b menos a sobre 2 y la función, la suma de las funciones evaluadas en los extremos. Entonces, eso es lo que quiero que nos llevemos como en la memoria para lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Lo que dice la regla del trapecio es, ok, definitivamente yo no voy a poder calcular bien el área, pero me aproximo más que lo que dice lo fucsia. Yo lo hago un poco mejor, ¿cierto? Y entonces, el resultado del área, de la suma del triángulo fucsia con el triángulo rojo, pues definitivamente es b menos a sobre 2, b menos a, los extremos en b y a sobre 2, multiplicado por el valor de f en a y el valor de f en el otro extremo. ¿Sí, chicos? Entonces, esa va a ser precisamente la formulita que tenemos que guardar en la memoria para ir a la fórmula del trapecio. Entonces, permítanme, voy a parar de compartir pantalla para que vayamos al otro, a la presentación ya y hacer el código, ¿cierto? Pero lo que me parece a mí relevante que ustedes deben recordar es, según esta aproximación del trapecio, si yo sumo lo que dice lo fucsia, que es lo que diría Riemann, más lo que dice el trapecio, que es el triángulo de arriba, pues entonces la fórmula para el área en esta aproximación es b menos a sobre 2, ¿cierto? La diferencia de los x sobre 2, por f de a más f de b, ¿cierto? O sea, la función evaluada en los extremos y todo eso sumado. Entonces voy a ir definitivamente, voy a ir ahora ya para de compartir pantalla. ¿Cierto? Y voy a compartir la de la computadora. Ok, todos me pueden ver. ¿Me siguen escuchando, chicos, todavía? Sí, señor, correcto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer esa integral, ¿cierto? Va a ser el área bajo la curva y entonces vamos a utilizar precisamente la regla del trapecio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una curva como la que yo tenía antes, ¿cierto? Pero la vamos a alargar. Y lo que vamos a hacer, como ven en este dibujito, es partir la curva, o sea, yo tengo un punto A y un punto B, y lo que pasa es que la voy a partir más finamente, o sea, ya no va a ser nada más un solo triangulito, un solo cuadradito, ¿cierto? De A a B, sino que lo voy a partir en muchos cuadraditos intermedios, ¿cierto? Entonces, definitivamente la suma, el área de esta figura va a ser la suma de A1 más A2 más A3 más A4. Y cada una de estas áreas va a ser lo que dice la regla del trapecio. Que la regla del trapecio lo que dice es que es el ancho de esa bandita por la función evaluada en el extremo A, la función evaluada en el extremo B, sumo eso y divido por 2. Entonces vamos a aplicar precisamente esa formulita, ¿cierto? Entonces lo que dice la formulita es, ¿cuál va a ser el área, ¿cierto? Según la regla trapezoidal del triángulo 1. Pues simplemente va a ser el ancho de la bandita, que el ancho de la bandita en este caso es h, ¿cierto? Que es la diferencia entre x2 y x1, ¿cierto? Por la suma del valor de la función, ¿cierto? En el primer lado y en el segundo lado de la bandita. Entonces aquí va a ser, por ejemplo, el valor de la bandita en el punto A, ¿cierto? Más el valor de la función en el punto B, o sea que va a ser y1 más y2. O sea, aquí el área 1 va a ser el ancho sobre 2 por la función en 1 más la función en 2. ¿Todos entienden, chicos? ¿Hay alguna duda sobre esta formulita para el área de la bandita 1? ¿Sí se entiende? Sí, señor. Perfecto. Entonces, si yo hago el mismo ejercicio en la bandita 2, para el A2, hago exactamente lo mismo. Según lo que dice la regla del trapecio, entonces el área de la bandita 2 simplemente va a ser el ancho de la bandita, que en este caso es h, ¿cierto? Va a ser h, sobre 2, ¿cierto? Y sumo el valor de la función en los dos extremos. Entonces sumo y2 más y3, ¿cierto?
Y si este ejercicio lo hago repetitivamente, entonces esta es para la bandita 2. Si yo lo hago para la bandita enésima, de todas las particiones que yo hice, pues entonces el área de la bandita enésima va a ser el ancho, que es el mismo, es el ancho que yo definí en las banditas, va a ser el ancho sobre 2, ¿cierto? Por el valor de la función en los dos extremos de la bandita. En este caso es yn-1 y yn, que sería la última bandita que está acá. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que hago ahora es que yo ya dije que una buena aproximación para el área simplemente va a ser la suma de todas las áreas de cada una de estas particioncitas, ¿cierto? Entonces, va a ser la suma de A1 más A2 más A3 más A4. Entonces, yo sumo, aquí lo voy a poner para que se vea, sumo A1 más A2 más A3 más A4 hasta AN, ¿cierto? Entonces, si yo sumo A1, A2 hasta AN, lo que me doy cuenta es que todos tienen exactamente el mismo ancho, porque lo que yo hice fue tomar el espacio AB y partirlo en anchos iguales. Entonces, como el ancho es el mismo, yo lo puedo sacar de factor común. Y todos coinciden en que tienen un denominador de 2. Entonces, tienen un 2 en el denominador, entonces tienen ese 2, y yo puedo sacar h medios de factor común. ¿Y ahora qué hago? Empiezo a sumar lo que está dentro. Entonces, sería y1 más y2. Y si le sumo el de A2, sería Y1 más Y2 más Y2. Entonces, fíjense que ahí aparecen 2 veces Y2, ¿cierto? Entonces sería Y1 más 2 veces Y2. Al que le sigue aparece Y3 acá arriba y en el cuadradito siguiente aparece otra vez Y3. Entonces aparece otra vez más 2 veces Y3 y así sucesivamente en todos los puntos intermedios aparecen en dos triangulitos. Por ejemplo, el punto intermedio X2 aparece en A1 y en A2, y entonces el Y aparece multiplicado por 2. Entonces, todos los puntos intermedios, ¿cierto? Aparece un factor de 2, y entonces aparece Y1, como dice acá, sería Y1 más Y2 sería 2Y2, Y3 más el Y3 que le sigue sería 2Y3, y así voy corriendo hasta el último caso, que sería el AN, y entonces aparecería el YN-1 en 2 oportunidades, ¿cierto? Sin embargo, el YN ya no tiene un compañero que va más adelante, entonces ya no aparece un YN, ya no aparece un 2YN, sino que aparece un YN nada más. Entonces, la fórmula para la integración numérica de la regla del trapecio, ¿cierto? En el caso de muchas particiones, entonces va a ser simplemente, esta fórmula de acá va a ser h medios, y1 más 2 veces la suma de todos los y, ¿cierto? Desde igual a 2 hasta n-1, más yn. Chicos, ¿hasta hay alguna duda de esa formulita? Sí, pero se entiende. ¿Se entiende? Entonces lo que yo hago es sumar. Perfecto, muy bien. Entonces todos se van sumando continuamente, ¿cierto? En los puntos intermedios aparece un factor de 2, porque digamos, dos banditas comparten ese punto y solamente no aparece un factor de 2 en la primera bandita, ¿cierto? Para Y1 no aparece un factor de 2 y para YN tampoco aparece un factor de 2, ¿cierto? Pero por lo demás, los demás puntos intermedios siempre tienen un factor de 2. Bien, chicos, entonces, esta va a ser nuestra fórmula, la que vamos a programar, ¿cierto? Para calcular la fórmula, digamos, de... vamos a reconectar, que se desconectó. Ya está. Bien, chicos. Entonces, esta es la fórmula que vamos a programar para el caso del trapecio, ¿cierto? Y vamos a tener dos escenarios, ¿cierto? Uno es lo que se llama el trapecio simple, que el trapecio simple fue el que hice ahorita que yo pinté, que es el caso donde, por ejemplo, uno toma entre A y B una sola partición, o sea, toma solamente una bandita. Y lo que se llama el trapecio compuesto es tomar exactamente n banditas, ¿cierto? Entonces, el trapecio simple es una sola bandita, el trapecio compuesto es tomar simplemente n banditas. Entonces, vamos a hacer la programación. La idea simplemente es copiar, ¿cierto? Esta formulita de acá y ponerla en Python, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar un ejemplo.
para hacer este ejercicio voy a tomar este ejemplo, es un ejemplo que aparece en la tarea y es, dada la siguiente integral, que es esta integral, realizar el código que calcule la integral por cada uno de los siguientes esquemas. Regla del trapecio simple y regla del trapecio compuesto con n igual a 15 y n igual a 20. Este n se refiere a la cantidad de particiones que yo voy a hacer en este espacio. O sea, la cantidad de banditas que yo voy a tomar A1, A2, A3, A4, hasta AN. En el primer caso son 15, en el segundo caso son 20 banditas. Lo que les comentaba hace un rato, definitivamente, entre más banditas yo agarre, ¿cierto? Entre más particiones yo haga, pues la integral va a ser, la aproximación a la integral va a ser mucho mejor, va a ir mejorando paulatinamente, ¿cierto, chicos? Entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer nuestro código en Python. Entonces, primer paso para nuestro código en Python, pues siempre, como siempre tomamos cargamos, digamos, las librerías que son necesarias. En este caso no hay que dibujar, entonces la única librería necesaria por el momento es nada más NumPy, ¿cierto? Para hacer calculitos y operaciones. Entonces cargamos NumPy y en este caso yo voy a cargar la función que yo quiero integrar, que es logaritmo natural de x más 3 sobre x más 3. Cada uno tiene que cambiar esta línea de código, ¿cierto? Y ubicar o escribir la función que quiere integrar. ¿Okay? Cada quien debe hacer ese ejercicio de poner la función que quieren integrar. Todos tenemos una integral diferente, es lo que aparece en cada ejercicio. Muy bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, profe. Muy bien, entonces cada uno, por favor, copia la función que quiere integrar. Luego de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir precisamente nuestra regla del trapecio simple. La regla del trapecio simple fue la que yo calculé y les mostré cuando hice el dibujito a mano, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice esa regla del trapecio simple? Dice que la aproximación al área, ¿cierto? Bajo la curva simplemente es la diferencia, el área de la base, que en este caso es la diferencia entre b menos a, ¿cierto? Sobre 2 multiplicado por la suma de las funciones en el extremo A y en el extremo B. ¿Sí se entiende eso, chicos? Esta simplemente es, ¿cierto? La definición o el cálculo que hicimos hace un rato, que simplemente es el área de la base, que en este caso es b menos a, sobre 2, este 2 es el que aparecía en el denominador, ¿cierto? Multiplicado por la función o la altura, ¿cierto? De la gráfica en un extremo, en el extremo A, más la función en el extremo B. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? No, profe. Entonces, esa línea sería entonces la transcripción de la fórmula que estaba usted escribiendo ahorita. Pero ya esto es como Correcto. queda en código. En código, esta cosa que tengo acá es la transcripción exacta de esta única línea, de esta que puse acá. Miren, es esta, ¿cierto? Que es Sí, el señor. caso donde estoy tomando solamente una única partición, ¿cierto? Todavía no he hecho como ese ejercicio de partirlo más finamente, sino que es como, voy a hacer un cálculo que es muy brusco. Cálculo muy brusco es yo tomo una sola franjita que va en todo el ancho del intervalo, y entonces en esta sola franjita yo copio exactamente esta formulita. Entonces aquí la copio y es b menos a sobre 2 por f de a más f de b, ¿cierto? Eso es lo que se denomina la regla del trapecio simple. Trapecio simple es tener una única bandita, es decir, una única partición, ¿cierto? Trapecio compuesto es poner un montón de particiones. Bien, muy bien. Entonces, una vez yo tengo esta formulita, ¿cierto? Entonces ya yo lo que hago es, bueno, es bueno hacer un estimativo de los errores, porque finalmente ustedes saben que en esto siempre van a haber errores, como yo les mostré en la gráfica, pues siempre va a haber un poquito de la gráfica que no cabe dentro del trapecio, uno que sobra, uno que falta. Entonces siempre va a haber un error. ¿Cómo estimo cómo está el error? Pues el error lo puedo hacer simplemente calculando la diferencia entre el valor exacto. Creo que aquí podría ser mejor poner aquí la palabra, como ponerla así, y exact.
o exacto. Pongámoslo. Y integral exacta. ¿Cierto? Entonces, ese es el valor de la integral exacta. Y entonces, lo que va a suceder con este cálculo del error es que va a ser como siempre, va a ser la diferencia entre el valor exacto, ¿cierto?, menos el valor aproximado sobre el valor exacto por 100. Entonces, aquí es la diferencia entre el y exacto, la integral exacta, ¿cierto?, menos lo que nos da la aproximación trapezoidal simple, ¿cierto?, sobre el valor exacto. Todo eso multiplicado por 100. Entonces, este va a ser el porcentaje de error comparando el valor exacto con el valor aproximado. Bien, entonces ahora vamos a hacer el código asociado a al trapecio compuesto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a copiar exactamente esta formulita, ¿cierto? Si quieren aquí para que sea más claro, fíjense que en esta formulita este h es b menos a entre n, ¿cierto? Donde n es el número de franjitas o de particiones que yo estoy tomando. Entonces, si quieren, para que se vea un poquito más claro, lo voy a escribir con esa misma estructura, para que se vea que estamos transcribiendo exactamente lo que tenemos aquí escrito. Permítanme, yo lo voy a cambiar, ¿cierto?, en mi código, en mi hoja de acá. Entonces voy a cambiar este h. Este último h lo voy a cambiar por b menos a entre n, ¿cierto? Entonces lo voy a llamar b menos a entre n. Entonces lo voy a poner b menos a entre n. Entonces voy a poner aquí otra vez otro difrag que sea un medio. Un medio. Vamos a ponerlo así. Perfecto. Entonces es un medio de b menos a, lo que voy a hacer, voy a transcribir exactamente esta línea, tengan la memoria. Entonces va a ser un medio de b menos a entre n, ¿cierto? Aquí lo que se va a cambiar este h y decir, es que h es b menos a entre n. Entonces es b menos a entre n por esta fórmula de adentro. Bien, entonces vamos a transcribirla tal cual, ¿cierto? Entonces, en el caso compuesto, yo tengo que voy a hacer n particiones. Yo tengo que decir cuántas particiones voy a tener. Entonces, voy a definir, en este caso, esta línea que va a ser la línea o la función trapecio compuesto. Voy a inicializar una función que voy a llamar suma, ¿cierto? La voy a inicializar en 0 y voy a hacer un acumulador en el sentido convencional. O sea, voy a hacer simplemente un acumulador. Pues como es un acumulador, pues entonces suma es igual a suma más otra cosa, ¿cierto? Y entonces esto va a ir acumulando todo lo que queda en la mitad. ¿Qué va a hacer suma, chicos? Suma va a ser exactamente esta cosa que está aquí en el centro. Va a ser la sumatoria de todos de todas las alturas, ¿cierto? O sea, la sumatoria de todos los j's. Entonces, la suma va a ser la sumatoria de todos los j's. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer con suma es que suma va a ser igual a suma más 2 veces la suma y las voy a ir acumulando. Entonces, para ahí, en el rango desde 1 hasta n, recuerden que la función rango en Python, ¿cierto?, siempre corre desde 0, por defecto, rango n corre desde 0 hasta n-1. Pero si corremos el rango a 1, entonces este va a correr desde 1, ¿cierto?, hasta, en este caso, n-1. Entonces, esta cosa lo que va a hacer es que va a entrar a este código, a este ciclo, y en este ciclo va a estar sumando, ¿cierto?, todas las alturas multiplicadas por un factor de 2, ¿cierto? Entonces va a ir sumando las alturas multiplicadas por un factor de 2. Inclusive, si ustedes quieren, para que el código se parezca más a lo que está arriba, podemos poner aquí la suma en este paso, ¿cierto? Ponemos acá la suma y el factor de 2 lo multiplicamos acá abajo. Sería 2 veces la suma. Y así se parece mucho más a lo que tenemos arriba. Entonces, estamos copiando exactamente este código de acá. Estamos sumando todas las alturas desde igual a 2 hasta n menos 1, ¿cierto? Entonces, aquí él va a ir corriendo, va a ir entrando,
¿cierto? Y va a ir sumando, ¿cierto? Uno por uno hasta el final, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos b menos a, un medio de b menos a, un medio de b menos a dividido n, aquí está, perfecto. ¿Y por qué lo vamos a multiplicar? Cuando él termine de acumular toda esa sumatoria, lo que yo quiero es sumarle el extremo izquierdo, ¿cierto? Y el extremo derecho. De lo que yo hago acá es sumarle el extremo izquierdo, que es el y1, y el extremo derecho, que es precisamente el y. Entonces, hagamos la acumulación, acumulo todo, ¿cierto? Acumulo todo y le sumo el extremo izquierdo y le sumo el extremo derecho. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda? No, profe, por el momento no. Por el momento no. Entonces, perfecto. Entonces, ya calculé, digamos, la integral en esta aproximación y entonces ahora definitivamente me conviene también saber cuál es el error en esta aproximación. Recuerden que n lo que va a decir es cuántas particiones vamos a realizar. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo calculamos el error? Pues otra vez hacemos lo mismo que hicimos hace un rato, ¿cierto? Entonces, hay que ingresarle el valor exacto de la integral para poder comparar. Aquí se puede saber el valor exacto, entonces ingresamos y exact, ¿cierto? Integral exacta. Y entonces el valor va a ser y exact, la integral exacta, menos lo que dice el trapecio compuesto, o sea, con muchas particiones, sobre el valor de y exacto. Bien. Entonces ya corramos el código. Fijémonos que no se nos haya quedado por ahí un y exact sin cambiar. Según yo, todo lo cambiamos y está bien. Ok, aquí hay una cosa importante y es que aquí, por ejemplo, algo de entrada es este vector x, ¿cierto? Y este vector x lo que va a hacer es simplemente identificar en esta partición dónde están ubicados x1, x2, x3, x4. O sea, es un vector que contiene x1, x2, x3, x4, x5 y así sucesivamente. Y en este caso es simplemente un dato de entrada, ¿cierto? Es un dato de entrada. Muy bien, entonces corramos el código, el código corrió bien. Y entonces ahora lo que hacemos es que tenemos que decirle que le vamos a ingresar a nuestros dos códigos, ¿cierto? Entonces, los argumentos de trapecio simple y trapecio compuesto son A y B. Entonces, tenemos que definir quién es A y B. Entonces, cada uno va a ver en su ejercicio de dónde a dónde es la integral. En mi caso, ¿cierto? La integral está entre los puntos 1 y 3. Entonces, el punto A es 1 y el punto B, en este caso, es 3. Yo ingreso los dos puntos, ingreso A es 1, B es 3, y adicionalmente calculo cuál es el valor de la integral exacta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago esa integral exacta? Pues bueno, como ya se ha repetido en otras oportunidades, no es un curso de cálculo como tal. Si fuera un curso de cálculo, entonces tendríamos que hacer la integral de forma exacta para ver exactamente cuánto nos da. Pero si la hacemos de forma exacta, pues no tiene mucho sentido lo numérico, ¿cierto? Lo exacto tiene mucha más información que lo numérico. Sin embargo, aquí lo vamos a hacer como un ejercicio de comprobar cuál es el error de la aproximación del trapecio o la regla del trapecio respecto al valor exacto. Entonces, como no es un curso de cálculo diferencial, entonces utilizamos una herramienta que está en internet, que es Wolfram Alpha, ¿cierto? Y en Wolfram Alpha lo que hacemos es que calculamos, si quieren, voy a ponerlo acá para escribirlo, voy a calcular la integral de logaritmo natural, ¿cierto? De x más 3 sobre x más 3. ¿Cierto? Yo hago esa integral, ¿cierto? La integral lo que me da es un medio de logaritmo de x más 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber el valor exacto? Nada más evalúo esta integral entre los dos extremos, en el extremo 1 y el extremo 3. Entonces, en el extremo 1 me queda un medio de logaritmo, en este caso sería 1 más 3, vamos a hacer lo mismo con b, sería un medio logaritmo en el caso de b en este caso es 3, 3 más 3 es 6. Entonces va a ser
1 medio del logaritmo de 6 al cuadrado. Entonces yo vengo, introduzco a mi hoja de Maple, aquí, a mi hoja de cálculo, pues simplemente el valor de 1 medio del logaritmo de 6, y recuerden que el cuadrado en Python se escribe con 2 asteriscos. Es 1 medio del logaritmo de 6 al cuadrado, ¿cierto? Menos el valor en el otro extremo, que va a ser el valor cuando a es igual a 1, ¿cierto? Entonces, aquí sería simplemente el valor de a igual a 1, ¿cierto? Entonces aquí nada más cambiamos, perdón, aquí cambiamos esto por a igual a 1, entonces aquí sería 1 medio del logaritmo de 1 más 3, y 1 más 3 es 4, entonces sería menos, aquí lo ponemos en la hojita, va a ser menos 1 medio del logaritmo de 4 al cuadrado. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna dificultad en el cálculo de esta integral exacta? No, profe, no veo así. Ya tocas cuando esté haciendo el ejercicio darnos cuenta. Sí, cada uno tiene que, digamos, cargar en Wolfram Alpha la integral que quieren calcular y saber exactamente cuál es el valor exacto de su integral. Entonces aquí introducimos el valor de A, introducimos el valor de B, ¿cierto? ¿Y ahora qué hacemos? Lo que hacemos ahora es calcular de inmediato cuánto vale la integral, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuánto vale la integral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar nuestra función trapecio simple entre A y B, ¿cierto? Que sería esta. Luego, trapecio compuesto, pero ojo, trapecio compuesto requiere un valor n, ¿cierto? Que es el número de particiones. Te recuerdo que el ejercicio nos está pidiendo que lo hagamos para n igual a 15 y para n igual a 20. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos evaluamos 2 veces la función trapecio compuesto, pero vamos a hacer primero con n igual a 15 y luego lo hacemos con n igual a 20. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Definimos nuestro vector x, ¿cierto? Recuerden que x lo que hace es que este x de acá rotula, ¿cierto? Todos los espacios que hay entre A y B. Entonces, lo que esto le dice es, créame, ¿cierto? Créame 15 particiones, ¿cierto? Igualmente espaciadas entre A y B. Y eso lo rotulas como X. Entonces, cuando yo hago ese calculito, lo que sucede es que ya tengo mi vector X y entonces ahora evalúo trapecio compuesto. Entonces evalúo trapecio compuesto en A, B y X, ¿cierto? Y por lo tanto, eso me da trapecio compuesto, ¿cierto? Y además de eso, fíjense que veo el error, ¿cierto? Entonces, para el error tengo que ingresar cuánto vale la integral exacta, ¿cierto? Yo sé cuánto vale y exact, yo sé cuánto vale y exact, yo sé cuánto vale la integral exacta. ¿Cierto? Ahora corremos nuestro código, ¿cierto? Y estamos listos. Vamos a correrlo una última vez. Corremos el código y aquí tenemos el valor de la integral exacta, ¿cierto? Entonces, fíjese que el valor de la integral es 0.644. Si lo hacemos en Wolfram, ¿cierto? En Wolfram le decimos que haga la integral desde 1 hasta 3, ¿cierto? Entonces, en Wolfram nos dice que el valor exacto de la integral aproximado, en este caso, va a ser simplemente 0.64429. Yo voy a mi código, 0. Y en el caso del trapecio simple, que es el caso más sencillo, donde tengo más error, pues nos da 0.645. Recuerden que el valor exacto es 0.644. Entonces uno dice, bueno, no me dio exactamente, pero fíjense que el estimativo es muy bueno. El error porcentual nos dio del 0.14% apenas. Evidentemente, si la función es más complicada, pues puede ser que el error sea un poco más grande. Sin embargo, cuando yo hice, por ejemplo, el caso del trapecio compuesto con n particiones, el error mejoró. Ya nos dio 0.644, muy parecido a lo que dice Wolfram, 0.04429.
Entonces nos da 0.64429. Ya se parece bastante a Wolfram. Y entonces el error baja enormemente. Fíjense, el error baja en 1, 2, 3, en 1, 2, 3, en 4 órdenes de magnitud. Entonces el error bajó muchísimo, ¿cierto? Bajó bastante. Y si lo hago con más particiones, que es el segundo caso, que es con 20 particiones, entonces el error da, en este caso, todavía más pequeño. El error se parte casi que a la mitad. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de esto? Pues definitivamente, entre más particiones se tomen, pues el código, la aproximación a la integral es cada vez mucho mejor, ¿cierto? Entonces, simplemente si yo quiero mejorar la aproximación a la integral, pues entonces incremento la cantidad de particiones. Muy bien, chicos. Y hasta ahí, en principio, llega el ejercicio de hoy. Chicos, ¿tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer? No, profe, la verdad no. Pues, No, no, como le señor. digo, ahí ya es cuestión de hacer el ejercicio y nos damos cuenta de pronto que llegue a acontecer. Perfecto, chicos. Entonces, bueno, entonces voy a darle una, digamos, a la parte del código, voy a presentarla por 5 segundos para que ustedes lo puedan detener, ¿cierto? Entonces, vamos a dejar los 5 segundos en esta parte. En esta parte, primero definimos la función. Cada quien tiene que poner la función que le corresponde según su elección de literal, ¿cierto? En la segunda parte, hacemos la regla del trapecio simple, que es exactamente con una única partición, ¿cierto? Y después hacemos el código del trapecio compuesto, que es cuando ya tomamos n particiones. Entonces, dentro del código de trapecio compuesto, n representa la cantidad de particiones que vamos a tomar. Y esa información se la vamos a alimentar después al código, diciéndole, sabes que yo quiero tantas particiones. ¿Okay? Luego, después de eso, en esta línea, simplemente introducimos las cantidades que queremos calcular, ¿cierto? Por ejemplo, la integral queremos que vaya desde a igual a 1 hasta 3. Entonces, para todas las integrales, a vale 1 y b vale 3. Son los extremos que dice la integral de cada uno, ¿cierto? Calculo la integral exacta de alguna forma, lo pueden hacer con alguna aplicación, por ejemplo, de Python, o lo pueden traer, como yo hice en este caso, desde Wolfram Alpha, realmente no importa, pero la idea es que ustedes hagan una idea de cómo se están manejando los errores con respecto al valor exacto. Y después de esto, en la parte que dice trapecio simple, evaluamos directamente la función trapecio simple, ¿cierto? Y evaluamos cuál es el error asociado a esa aproximación de trapecio simple, ¿cierto? En la siguiente línea... Córrelo un poquito Dime. a la derecha, profe, que no sale el código bien. Un poquito a la Bueno, derecha. lo corro. Esta parte también, si ustedes prefieren, lo pueden, por ejemplo, hacer en una tablita. Se vería más bonito, pienso yo, si se hace, por ejemplo, en una tablita donde muestre este par de datos. Muestre, por ejemplo, muestre el número de particiones, muestre cuál es el valor de la integral por la aproximación de trapecio simple y que muestre además el error, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la primera es n igual a 1, la segunda es n igual a 15, permítame, me muevo otra vez a la izquierda. Entonces, el primero es n igual a 1, ¿cierto? Esta aproximación de trapecio simple, fundamentalmente es una única partición. Entonces, llamémoslo, por ejemplo, n igual a una única partición. El siguiente, el trapecio compuesto, es n igual a 15, número de particiones, y el último es n igual a 20. Mi recomendación es que lo monten mejor en una tablita para que se vea pues más bonito, se vea más presentable. ¿Está bien, chicos? ¿Hasta acá alguna duda? No, No, señor. profe, vamos a crear de una Bien. vez la tabla con Taulay. Eso lo podemos hacer de una vez con Tabulate. ¿Quieren que lo hagamos de una vez? Sí, Bueno, de entonces, una. si quieren hagámoslo, pues nos hacemos un poquito más extenso el CIPAS, pero entonces vamos a hacerlo. Entonces, vamos para ejemplificarlo, vamos a buscar en internet, por ejemplo, cómo sería el Python Tabulate, ¿cierto? Si uno no sabe cómo hacerlo, pues uno simplemente
busca exactamente cómo funciona la librería, ¿cierto? Pues en este caso, vamos a ver, aquí dice, ¿cierto? Que se puede utilizar, está cómo utilizarlo, ¿cierto? Aunque aquí se ve un poquito fea la presentación. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cargar, ¿cierto? Esta estructura, lo hacemos con, no, lo que vamos a hacer con Tabulate, ¿no? Hay uno que lo hizo el profe en la última sesión, donde le quedaba más bonito, ¿no? Vamos a hacerlo, por ejemplo, con este. Entonces, primero vamos a cargar la librería, ¿no? Entonces, ahora tenemos que inicializar la librería. Entonces, from tabulate, import tabulate, ¿no? Entonces, esta parte la ponemos acá adentro, donde se importan cosas, porque ahora vamos a utilizar esa instrucción tabulate, ¿no? Corramos esta parte para que lo cargue, corramos lo otro, ¿cierto? Corramos esta línea. Listo. Ah, bueno, aquí. Ok, no, sí se puede. Entonces vamos a ponerle acá el código, ¿cierto? Y entonces copiamos algo parecido a esta, la que me parece a mí que se ve mejor de estas de Tabulate, bueno, que se ve más o menos bien. Podría ser, por ejemplo, esta. ¿Cuál les gusta más, chicos? La que sea, ¿no? Pongamos, por ejemplo, esta, ¿no? Profe, tengo la señal mala que hizo la tabla. La estoy intentando hacer, ¿no? Para dejarla, vamos a ver, dice aquí el problema es que no están creados como arreglos, entonces vamos a ver si nos permite hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a decirle que nos ponga, por ejemplo, el n, ¿cierto? Que este, por ejemplo, sea el n, que este sea el n, que este sea, por ejemplo, que este sea el n, que este sea la integral, vamos a la integral numérica. Y por último, que el último header sea, el último encabezado sea, por ejemplo, el error. ¿Cierto? Y que el error sea un error porcentual. ¿Cierto? Y entonces aquí tendríamos que poner, ¿cierto? El arreglo. Entonces en la tabla tendríamos que poner el arreglo. Vamos a ver si lo podemos hacer con esto, n igual a 1, ¿cierto? N igual a 1, 15, 20. Vamos a ver si si lo ve así, y si no, creo que es mejor que cada quien lo haga, porque si no tardamos de pronto mucho en que de pronto funcione y entonces el video se hace muy largo. Pues la idea es que se vería más bonito en una tablita, ¿no? Entonces, n igual a 1, 15, 20. Pongámosle, por ejemplo, valores a ver si los corre. Entonces, pongámosle 2, 4, 2, 3, 5. Y el último, que son los errores, sería, por ejemplo, 3, 5, 0. Vamos a ver qué hace.
que sería n igual a 1, 1, 2, 2, o sea, lo está ordenando 1, 2, 2, está ordenando así, ¿cierto? Entonces, sería esto. Bueno, entonces vamos a hacerlo así. Entonces es 1, 2, 2, se va en secuencia 15, 3, 15 y sería 20, 5, 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, este es n, ¿cierto? N es igual a 1. Vimos que era 1, 15, 1, 15, 20. ¿Cierto? Luego iré con la integración numérica. Entonces vamos a ponerle trapecio. El problema es que el n lo estamos introduciendo externamente. Vamos a ver qué pasa si le ponemos. Creo que no lo va a correr. Bueno, sí, se queda con 20. Vamos a ponerlo acá. Ese iría acá. O sea, si lo corre. ¿Cierto? Ahí está. Pero entonces, ahí está el trapecio con n igual a 20. ¿Cierto? Y ahora nos falta el error. Entonces, nada más copiamos el error, que el error es este de acá, error trapecio, que se alimenta de exact, esa cosa de acá. Entonces, ponemos trapecio, ponemos el error, y lo ponemos exactamente acá. Ese sería el error. ¿Cierto? Y lo compilo. Que no le gustó. Que no le gustó. No, ese no le gustó. Ese no le gustó. ¿Por qué no le gustó? No le faltaba un paréntesis ahí, profe. Creo que usted le dio control Z, ¿verdad? Yo le di control Z, sí, pero según yo, Por- no. Ajá. no, porque donde estaba, creo que lo que le estaba indicando el error era por un paréntesis que faltaba. No, que me sobra, al contrario, me sobra uno. Exacto. Tienes razón, Sí, me le sobra estaba uno. sobrando uno. Me sobra uno. Entonces lo copio acá, ¿cierto? Y lo pongo en este espacio. Ya, compilémoslo. Ahí está, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, nada más está construido el caso del compuesto y podemos hacer el mismo ejercicio para el simple, ¿no? Que sería copiar trapecio simple, que sería este, ¿cierto? Lo pongo acá, en el caso n igual a 1, trapecio simple, ¿cierto? AB, y el último, que es el del error, que sería error, AB hasta acá. Bien. ¿Qué tarea les dejo? Les dejo la siguiente tarea. Para todos, no. Esto nada más es una cosa de presentación, ¿cierto? Entonces, vea, el error es 0.14049, ¿cierto? ¿Qué sucede? Sucede que en este código, ¿cierto? El código se quedó pegado en el caso n igual a 20. ¿Por qué? Porque lo último que él corrió fue n igual a 20. Entonces, cuando pasa a la siguiente línea, él conserva n igual a 20. Entonces, ¿qué tienen que hacer, chicos? Este cálculo lo tienen que conservar en un arreglo vectorial, ¿cierto? Y luego introducirlo acá, porque si lo hacen manualmente, entonces, por ejemplo, el n igual a 15 no se va a poder visualizar porque el n igual a 15 fue una línea que él ya calculó y luego sobreescribió. Entonces, como él la sobreescribió, ya él, por ejemplo, este caso del trapecio con n igual a 15, él no lo ve, porque él lo que hace numéricamente es, digamos, ir sobreescribiendo las variables nuevamente. Entonces, por ejemplo, yo corrí, entonces él viene en la línea, corre esta línea, perfecto, la corrió. Luego corre esta línea, la corrió. Luego corre esta línea,
pero en esta línea yo le cambio el n. Y como le cambio el n, entonces él se queda con el último n que corrió. ¿Sí me explico, chicos? Entonces, esta es la forma como funciona la tabla. Aquí está la tabla. Pero tienen que, de alguna manera, ir almacenando para que cuando pase por este punto, en el caso n igual a 15, él, digamos, ubique o guarde el valor de la integración numérica y guarde el valor del error. ¿Está bien, chicos? Bueno, señor. Listo. Bueno, entonces ahí la tabla esa queda súper larga, pero bueno, no queda larga, se ve muy fea, digamos, al introducirla, pero se ve la información muy en limpio. Bueno, para no ser más largo Listo, profe, gracias. de hoy, pues aquí lo dejamos. Si tienen alguna duda es bienvenida, y esto en el transcurso de la semana les compartimos el código para que lo pueda, el video, para que ustedes lo puedan pausar y lo puedan repetir y puedan ver el avance, ¿no? También, si esta última parte de la tabla se les complica, realmente solamente es una sugerencia estética. Con esta parte de arriba del código, que es que se visualice de esta forma, es suficiente. Muy bien, chicos. Bueno, pues cuídense mucho. Es un gusto estar con ustedes y espero que haya quedado claro el ejercicio y cómo se realiza y se motiva las fórmulas que trabajamos. Bueno, profe, muchísimas Vale, gracias. profe, gracias. Feliz fin de semana para Chicos. todos, que estén bien. Gracias, profe. Cuídense Feliz mucho. puente, profe. Es el Igualmente para alcohol. ustedes. Claro que no. Cuídense mucho. Chao, Bueno, chao. profe. Que estén muy bien. Bueno, hasta Chao. luego.